pasa que muchas personas tienen tarjetas con diferentes bancos, ISAPRE, AFP. Entonces, lo que hacemos nosotros es que con inteligencia artificial recopilamos toda la información del mercado y la dejamos disponible de forma gratuita y fácil para que las personas puedan aprovechar estos beneficios. Nicolás Bravo, co-founder y CEO de Save Money. Bienvenido, Nicolás, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola Ignacio, ¿todo bien? Gracias por la invitación. Qué bueno, gracias a ti por venir acá. Oye, la primera pregunta, directo al grano, ¿qué hace Save Money? Perfecto. Bueno, Save Money es una aplicación que reúne todos los beneficios y descuentos del mercado. Por ejemplo, pasa que muchas personas tienen tarjetas con diferentes bancos, ISAPRE, AFP, y no tienen claridad de qué tipos de beneficios pueden ocupar. Entonces, lo que hacemos nosotros es que con inteligencia artificial recopilamos toda la información del mercado y la dejamos disponible de forma gratuita y fácil para que las personas puedan aprovechar estos beneficios. Buenísimo, bacán. Oye, de hecho, estuve conversando con algunos amigos y que les dije que te iba a invitar al programa y me dijeron, no, pero yo ocupo la aplicación. Fue como Buena. súper... Yo no la conocía porque, bueno, vivo afuera de Chile hace un rato, entonces como que obviamente no voy a estar buscando descuentos en Chile. Pero nada, como te digo, un par de amigos me dijeron, no, y la conozco, la uso y todo el tema. Así que fue bacán. Y bueno, te hablé por LinkedIn porque justamente publicaste que nada, te había sumado como co-founder y CEO de Save Money. Y yo pensé que no llevaba tanto tiempo, y entonces me sorprendió un montón cuando mis amigos me dijeron, pues si la ocupo hace un par de años, no sé, un año y algo. Y dije, pero si no lleva tanto tiempo, y ahí me puse a investigar más, y efectivamente llevaba un rato. Entonces, te quería preguntar, primero, ¿cómo llegaste tú a Save Money, a sumarte como co-founder? Y segundo, ¿cómo partió Save Money en general? Perfecto. A ver, la historia un poquito de Save Money parte con mi socio, con Martín Álamos. Él es una persona con mucha energía, súper entusiasta a nivel de la tecnología. Él de hecho estaba trabajando en Facebook en su momento y renunció para poder empezar a armar un poquito este mundo ya relacionado al tema de los beneficios, los descuentos con Save Money. Eh, yo la verdad lo pude conocer porque casualidades de la vida también con un poco con LinkedIn y por amistades en común. Él estaba buscando en el fondo una contraparte, un apoyo desde la perspectiva más comercial, que es un poquito a lo que yo me he dedicado. Yo básicamente he trabajado en empresas, siempre he llevado la tecnología siempre al SaaS. Tuve la oportunidad, por ejemplo, de vivir 5 años en Colombia, apoyando a una empresa chilena de control de asistencia a abrir nuevos mercados. Entonces estuve en Colombia, después fuimos empujando, por ejemplo, lo que era Perú, lo que era México, España, Brasil, y estuvo súper entretenido el reto. Entonces, eh, cuando conozco a Martín, la verdad nos hizo un match súper grande entre cómo podemos empezar a ayudar a personas a que en verdad a mí me pasa que tengo como 2 tarjetas del banco, pero me tengo que meter a la página para encontrar los descuentos, nunca estoy tan metido como para poder actualizarlo. Entonces se crea una especie de espacio virtual donde todas las personas pueden acceder rápido a qué beneficios tengo, cómo puedo acceder y, y vimos que la recepción acá en Chile ha sido súper buena. Hoy día tenemos aproximadamente unas 60.000 personas que lo utilizan mes a mes como usuario activo. Hemos tenido más de 400.000 personas en los últimos 8 meses que han entrado a conocer la aplicación. Así que la ventaja en verdad es que todo esto lo hemos podido hacer sin ningún tipo de un peso invertido en publicidad. Y lo que queremos hacer ahora es justamente empezar a darnos a conocer, a mostrarle a la gente el pucha. Existen herramientas como esta que te permiten mantener los mismos gustos que tú puedes tener, ¿no es cierto? Acercarte a esos panoramas que tanto quieres, pero aprovecha de ahorrar en el proceso. Mm, Así que esa ha sido como un poco la historia. buenísimo. ¿Y cómo llegaron a esa cantidad de usuarios que es no menor? La industria en general, o no la industria, pero cualquier, digamos, negocio B2C igual es súper duro porque obviamente se requiere una masa de usuarios súper grande y llegar a esa masa de usuarios es súper difícil. Entonces, bueno, y dices, me imagino el crecimiento, si no invirtieron, fue más orgánico. ¿Tuvieron alguna estrategia en particular? ¿Cómo alcanzaron esa masa de usuarios?
Yo creo que los puntos más importantes han sido escuchar siempre al usuario. Creo que no, una dinámica que tenemos siempre con Martín es juntarnos los viernes, por ejemplo, con usuarios que quieran participar, escuchar cómo lo están utilizando, ver qué nuevas features podemos agregar dentro de SafeMoney. Pero a los inicios, una de las ventajas más grandes fue que, claro, esto es una información que al final recopila tecnología, la disponibiliza, es rápida y es gratuita. Y vemos que las personas hoy en día tienen esta necesidad de poder tener un mercado más transparente. Entonces, en realidad fue un proceso muy orgánico, muy de boca a boca entre las personas que se fue expandiendo. Nos pasó también que muchos influencers, en Instagram sobre todo, empezaron a utilizar la aplicación, empezaron a hablar, entonces empezaron a dar a conocer un poquito los beneficios que nosotros podíamos entregar. Bueno, ¿y cómo monetizan? Porque es gratis, por lo que vi, me registré, de hecho empecé a jugar y nada, no tienen como una pasarela de pago, una pared de pago, pero... Bueno, la verdad varía un poco por industria, pero son dos grandes esferas. Uno está el mundo de la publicidad, donde finalmente muchas empresas quieren aprovechar este espacio digital para poder promocionar sus productos, sus servicios. Tenemos muchos restaurantes también que quieren poder mostrar, por ejemplo, cuáles son los beneficios que ellos tienen, que se puedan hacer las reservas de las mesas desde la misma aplicación. Ah, bueno, Eh, y por otro lado, nosotros lo que queremos hacer de cara al usuario es que la plataforma siempre sea gratuita. Entonces, lo que vamos haciendo es crear beneficios que son propios, beneficios que están asociados con tarjetas, y en el caso de que hayan adquisiciones, generalmente puede haber un revenue share, digamos, por transacciones que se establezcan en el marketplace. perfecto. Y digamos, ¿qué otros planes de expansión tienen? Si es que se puede saber, alguno que otro que tengan pensado por ahí, algunos nuevos features o nuevas formas de monetizar, no lo sé. Ya, perfecto. A ver, lo primero es que nosotros estamos constantemente mejorando el producto. Hay nuevas features que queremos sacar, por ejemplo, todo lo que van a ser las alertas, notificaciones, incluso estamos viendo posibilidades de tener georreferenciadas ciertas zonas de descuentos para que las personas sepan que por donde están pasando hay cierto nivel de beneficio. Así que son diferentes tipos de funcionalidades que a poco estamos construyendo. Nuestro plan este año es impulsar fuertemente Chile. Hace poco ganamos una semilla Corfo, que es la semilla Expande, que queremos justamente utilizarla para mostrarle al mercado chileno que existen herramientas como la nuestra para que las personas puedan ahorrar. Hemos logrado generar un impacto de ahorro más o menos de 3 millones de dólares en nuestros usuarios en los últimos 6 meses y es parte de los objetivos que tenemos nosotros. Así que este año finalmente es consolidar Chile, agregar nuevos features, escuchando a nuestros usuarios y hacer la apertura de nuevos mercados para el 2026, donde queremos empezar a ver mercados como Argentina, Perú, Colombia. Perfecto. Oye, cacha que hablando también de como suma de ahorrada por los usuarios, yo estuve jugando un poquito, como te decía, con la aplicación. Bueno. Y yo soy una persona que me gusta mucho ahorrar, a veces demasiado. Como que, de hecho, por ejemplo, no pago Spotify Premium, que a veces, como cuando le cuento a la gente, como, pero ¿cómo? No sé, me gusta mucho ahorrar. Y quizás algo que, como nuevo feature, que quizás sería súper interesante, es tratar de ir viendo como una forma de gamificar el ahorro. Creo que también, al menos a mí, yo como usuario, lo valoraría harto. Ya sea el ahorro en general o ya sea como el ahorro que va generando, esto que decía, los 3 millones de dólares, como cuánto ahorra cada uno, con los descuentos y todo. Creo que sería súper entretenido. No Buenísimo. sé si tienen algo pensado así o... De hecho, ahí le pegaste al palo. Nosotros, a ver, lo primero es que estoy súper de acuerdo con el tema de los gastos hormigas, ¿no es cierto? Los famosos gastos hormigas que se nos escapan un Claro. poquito a todos, que decimos, ya, sabes que en verdad, ¿qué importa si gasto 2 lucas en esto? Pero pucha, es la sumatoria de todas estas cosas que estamos viendo que al final se transforman en un gasto importante. Nosotros en la plataforma algo que queremos poder crear es un concepto de comunidad, que la gente siente que pertenece a SafeMoney, que pueden votar por los tipos de descuentos, los pueden calificar, las personas se pueden compartir esta información para que también esta información sea la misma comunidad que determina cuál es más confiable en un punto o en otro, cuál me puede convenir más. Sí tenemos algunas features pensadas
donde las personas van a poder ver, por ejemplo, cuánto llevan de ahorro al mes, ciertos desafíos que van a poder ir obteniendo para poder ir desbloqueando también unos descuentos ya que son más exclusivos dentro de la plataforma, que nosotros hemos ido negociando directamente con restaurantes, con centros comerciales de retail, con actividades o panoramas que se pueden ir dando. Entonces eso está justamente pensado. Buena, qué bacán. Se viene entretenido entonces Sí, es súper el bueno. futuro de la aplicación. Está bueno. Oye, y hablando también un poquito de expansión y de este tipo de cosas, de nuevo, justo estaba hablando con un amigo que es de región. Yo también soy de región originalmente, soy de Quillota. Bueno, Mi amigo está en Valdivia. Y me decía que, bueno, cuando iba a Santiago le servía mucho la aplicación. Es una de las personas que te decía que conocía que la usan. Pero que quizás en Valdivia como que no le sirve tanto porque no hay tanta cosa, no hay tanta cosa para hacer. Eh, Obviamente como en Santiago. Entonces quería preguntarte ahí qué tienen pensado un poquito para regiones, también para cubrir más cosas, porque quizás, obviamente, no sé, por ejemplo, los beneficios del Santander, por decir cualquier cosa, no siempre hay en regiones. Lo mismo para todas las tarjetas había y por haber. Entonces, bueno, ¿cómo pueden ir quizás trabajando con al menos las ciudades más grandes de cada región? No sé. buenísimo. Sí, de hecho nosotros nos hemos dado cuenta que por ahora el 55% de nuestra base está incorporada dentro de región metropolitana. Eh, Esto por una parte por el boca a boca que se dio naturalmente, quizás más en Santiago, pero sí es verdad que hoy en día estamos en contacto con muchas instituciones financieras y instituciones de todo tipo que entregan beneficios para poder ver qué es lo que está buscando las personas. Entonces, lo que sí nos estamos dando cuenta es que hay un cierto nivel de escasez a nivel de beneficios y ofertas en el resto de regiones que nosotros también queremos poder impulsar con estas instituciones. Queremos poder acercarnos, ver y empezar a nosotros también incentivarlos a ellos a que podamos estar a lo largo de todo el país. Finalmente, hemos visto que sí hay usos en diferentes regiones. Falta todavía de que las grandes instituciones que entregan beneficios puedan ir incorporando mayor cantidad de estos a nivel regional. Y lo que te queremos hacer también es es un trabajo ya más cercano con diferentes entidades, con diferentes restaurantes, con diferentes retails que se encuentren en regiones para que ellos también puedan dar a conocer sus beneficios dentro de Safe Money y nosotros acercarles el público que pueda estar interesado. Claro, en el fondo como que ya no tengan ustedes quizás que depender de todas estas... Que Exacto. bueno, siempre son súper buenas alianzas en todo caso, porque también quizás te pueden traer más usuarios a ti también. Pero claro, no depender solo de ellos, ¿no? No. Exactamente. Nosotros, de hecho, nuestro foco en el largo plazo es que sean las mismas personas que puedan nutrir al sistema con todas las ofertas que encuentran disponibles en el Mm, mercado. Entonces, ellos mismos van a estar diciendo, oye, sé que en Valdía, mira, tengo este super dato, ocurre esto, están estos beneficios, este descuento, se trata de esto, pum, y los van a poder subir. claro, está súper bueno. Bueno. Oye, y hablando un poquito de manera más general sobre el ahorro, dado que estáis trabajando ahora en esta industria, como te decía, a mí me apasiona un montón. Buenísimo. Entonces te quería preguntar, ¿qué tips tienes por ahí para ir ahorrando en gastos en general? O eso, como, ¿qué crees que es bueno, qué estrategia ir tomando para poder ahorrar? Buenísimo. Yo llevo la conversación en general cuando pienso en mis ahorros, lo llevo en dos casos. Lo primero es que siempre trato de ser súper cuidadoso con lo que son estos gastos hormigas, volviendo a ese punto, porque me parece muy importante que yo también caí muchas veces en este problema de decir, ya, oye, no me cuesta nada pagar Spotify, o el problema hoy en día que tenemos con tantos canales o formas de tener streaming de video. Entonces, claro, al final uno contrata uno y termina metido en seis. Eh, Ahí, por ejemplo, hay formas de poder ir recortando los gastos, también ir de contratar estos grupos familiares, ¿no es cierto? Y entre amigos, por ejemplo, sabemos que ya, yo me encargo de una, tú te encargas de la otra, y hay formas de poder ir amortiguando un poquito los gastos. Y lo segundo, y no es porque esté en Safe Money, pero es porque un dolor que si lo creamos es porque nos duele, es finalmente que si yo tengo beneficios que son disponibles el día de hoy, pucha, tratemos de priorizar utilizarlos porque eso va a ser un ahorro. Si yo finalmente voy a salir a comer sí o sí con mis amigos, veamos qué tipo de descuentos tengo hoy día para que tenga la misma experiencia, pero a un menor costo. Porque al principio, claro, uno puede decir, bueno, esta vez no lo voy a hacer.
pero finalmente es un 20%, un 30%, incluso un 40% que me pude haber ahorrado en esa salida, que va a tener un impacto a mi final de mes. Entonces, la recomendación es, tratemos de investigar bien cuáles son los beneficios que tenemos y sobre todo utilicémoslos porque están ahí y están a disposición de las personas. Claro, al final si lo vais a hacer de todas formas, ¿por Exacto. qué no? Sí. Y lo otro también, bueno, por ejemplo, cuando te decía yo no pago por Spotify o cosas por el estilo, al final creo que no está nada, no tiene nada de malo hacerlo, no tiene nada de malo pagar por, o no sé si te gusta el café, ir a una cafetería y tomarte un buen café o cosas por el estilo, pero al final que sea con sentido, o sea, que cada gasto efectivamente te aporte a tu vida y no gastar por gastar. Entonces, al final yo creo que ese es el tema, más que gastar. Al final el concepto de gasto hormiga está y existe y obviamente está súper estudiado, pero no tiene nada de malo gastar siempre y cuando te aporte valor. Por ejemplo, yo muchas veces gasto en más que en cosas materiales, gasto en viaje o cosas por el estilo, experiencias que creo que me aportan mucho más hoy en día que cosas materiales. Claro. Entonces, Yo lo que creo también es que es súper importante que uno conoce su realidad financiera, uno sabe qué gusto se puede permitir, o por lo menos tener ese colchoncito famoso para poder destinarlo a una actividad. Si a mí me encanta viajar, por ejemplo, lo ideal sería que, ok, me pongo un plan a cuánto tengo que ahorrar para poder cumplir ese viaje. Y en ese sentido es cuando yo analizo el tema de los gastos más hormigas, cuando analizo, por ejemplo, pucha, esta salida la pude haber hecho pero a un menor costo. Entonces me permite crear este colchón para poder viajar y hacer este fin que yo quería, ya sea el que quiero viajar, ya sé que quiero comprar un vehículo, ya sé que quiero ahorrar para el pie un departamento, etcétera. Pero lo importante es ir creando estos hábitos de ahorro que son sumamente importantes, de los cuales hay también mucho tipo de información de educación financiera, yo creo, hoy en día más que nunca, eh, y que permitan que la gente finalmente se organice, porque muchos ocurren que es voy a disfrutar hoy y sufro mañana, y terminamos en esa mala práctica de pucha, reventar la tarjeta de crédito, empezar claro. a pedir consumos, y al final el día de mañana la mochila se empieza a volver muy pesada. Sí, no, es verdad. Y de hecho, por ahí también iba como este tema del gamificar también el ahorro. Yo algo que hago es mi tarjeta de crédito, yo la saqué cuando estaba en la universidad. ¿Ya? eh, que estos típicos como las cuentas corrientes gratis que tenía hasta los 30, etcétera. Y tenía un cupo súper chico, creo que eran como 400. Y hoy en día obviamente tengo más, pero lo mantuve en un límite chiquitito, porque así también me, o sea, me obligo a no gastar tanto. Y al principio del mes también trato de invertir la mayor cantidad que puedo de lo que tengo del mes, o sea, del sueldo. Me pago el sueldo, eh, saco de mi cuenta corriente la gran mayoría del sueldo y me dejo con un poquito extra más el cupo que tengo de la tarjeta, que como digo es chiquitito, porque así me obligo a no gastar tanto. Entonces también estaría súper bueno quizás como para gente, la otra vez hablaba con un amigo sobre esto y me decía que no, como que el cupo que tiene es súper grande, entonces pierde el hilo de cuánto está gastando. Como que no le hace un seguimiento. Entonces, al final igual es súper complicado. No sé si por ejemplo en Save Money, quizás, no sé, con alguna integración con los bancos, etcétera, pueden ir viendo quizás también ese tipo de cosas, pero también sería súper interesante. Como para ir haciendo seguimiento de todos estos gastos. Claro. Bueno, la verdad hay muchas cosas con las que estamos soñando cómo va a evolucionar el Mm, producto, y las queremos ir aterrizando a poco, así que la idea sí, también acá es extender la invitación de que la puedan probar, de que la disfruten, nosotros súper abiertos también a escuchar feedback, saber puntos de mejora, pero es una plataforma que va a ir evolucionando a lo largo del tiempo, y sabemos que este es recién el punto de partida, así que total. feliz de poder apoyar a las personas en eso. Bacán. Oye, y pasando a otro tema, vi que estuviste en Geo Victoria. Ujú. Sí. Yo conocí Geo Victoria también por algún motivo en el foro de mi universidad, cuando yo estaba estudiando, publicaban mucha oferta laboral de Geo Victoria. ¿Ya? ¿Ellos son chilenos? Chileno, sí. No.
Pero al parecer igual como que les fue súper bien y crecieron harto, no sé cuánto llevan, no sé cuándo se creó. A ver, GeoVictoria es una empresa que nació el 2007, si no estoy equivocado, Ya. con tres fundadores, que finalmente nace el proyecto respondiendo a una necesidad legal, que era poder llevar todos los procesos del control, gestión de las personas, llevado a la asistencia y poder empezar a digitalizar estos procesos, como romper lo que existía en el mercado de la famosa tarjetita, ¿no es cierto?, que uno llegaba marcada. Y la verdad es que la recepción del mercado fue súper positiva, era un dolor que existía fuertemente, eh, y de a poquito se ha ido hecho un crecimiento súper importante. Yo ingresé fue el 2019 ingresé yo a GeoVictoria. Yo entré y me fui como country manager a Colombia. Abrir un equipo donde éramos tres personas inicialmente. Terminó siendo una muy buena recepción de mercado. Terminamos con un equipo de más de 100 personas dentro del país. Y la verdad es que la recepción ha sido súper positiva en términos generales de Latinoamérica, te diría yo, porque es una necesidad que las empresas tienen, que no saben bien cómo manejarla y Mm, que la tecnología permite responderlo rápidamente. bacán. Bueno, y ahí te quería preguntar, porque yo cuando salí de la universidad trabajé en una empresa grande por un año y medio, por ahí, 2 años, y me aburrí mucho. Nunca, nunca tuve gente a cargo, como fue tu caso, pero nada, me aburría y a partir de ese como aburrimiento y que me sentía estancado, me sentía como atrapado un poco, decidí emprender, ya, como hacer mi propia cosa, tratar de hacerla crecer, ¿cierto? Construirlo, algo que agregara valor. Y, y nada, entonces te quería preguntar un poco cómo fue tu experiencia de pasar de esta empresa que, no, es súper grande, que si bien es cierto, no es como quizás del mundo tan corporativo como la que estaba yo, que era una aseguradora como súper tradicional y súper corporativa, pero más o menos la experiencia es parecida, me imagino, empresa grande, y pasaste un poco a nada, construir lo tuyo. Entonces, ¿cómo fue esa transición? Buenísimo. Yo creo que cuando uno tiene una oportunidad de partir en una empresa con filosofía media startup, donde los objetivos estén bien puestos en el sentido como esas ganas de, pucha, de querer crecer, de querer salir, de expandir la empresa, por ejemplo, ya tener esas bases de los primeros clientes, que es una lucha súper difícil al inicio. Muchas veces en esta construcción de las empresas siempre hablamos del product market fit, que finalmente es cuando yo llego a ese punto donde puedo hacer sostenible mi modelo de negocios y lo puedo empezar a escalar, ¿no es cierto? Al principio está esa gran batalla de, pucha, ¿será realmente donde estoy apuntando el objetivo, lo que quiero hacer? Entonces, creo que para una persona que quiera ya sea emprender o ver la evolución de una compañía, una startup, puede ser sumamente atractivo, porque de partida no va a existir un rol muy definido normalmente. Entonces, una persona actúa un poquito como un pulpo y va a terminar viendo muchas cosas. A mí, que me encanta todo el mundo comercial, pues igual tenía que ver temas de operaciones, temas de finanzas, además de la venta, etcétera. Entonces es como que uno se va adaptando en diferentes roles hasta que la empresa llega a un nivel de crecimiento donde uno puede concentrarse más, ya sea en un rol concreto, ya sea a nivel de una dirección del proyecto, ya sea a nivel de un equipo puntual. Pero creo que es una experiencia que es desafiante también. Creo que eso también cabe destacarlo. No es el mismo nivel de velocidad una gran corporación que finalmente tiene su estructura y la máquina súper bien andando hace muchos años o décadas, y que finalmente hay que mantener un poco esta máquina o impulsarla, versus una startup donde el ritmo y la velocidad que se requiere es mucho más adrenalínica. Las exigencias también suelen ser mayores, pero al mismo tiempo el impacto que puede tener una persona en la organización es algo tangible, es algo real. Tu trabajo realmente puede cambiar la forma en la que está estructurada la compañía. Entonces, si realmente tu desafío, tu sueño está llevado por ese camino, pucha, yo la verdad hago una invitación súper grande a que las personas vivan y conozcan ese mundo, porque ya sea que, pucha, no sé, van a una startup y le achuntan el palo al gato y dicen, ya, acá me quedo en toda mi trayectoria laboral, maravilloso, una alternativa. Pero las personas que quieren emprender el día de mañana
todo lo que recogieron como experiencia en la startup es sumamente valioso después para poder armar sus propias empresas. Sí, es verdad, al final muchas veces se recomienda que, bueno, trabajar antes, ojalá bajo el alero de algún mentor, mentora que en el fondo, no sé, del cual puedas aprender harto. Yo tuve la experiencia, bueno, como te decía, un poco más corporativa, más que de startup, y siento que me hubiese servido mucho haber trabajado en una startup antes, pero también aprendí mucho de la parte de esta experiencia de trabajo. Igual creo que sirve harto trabajar, sea en una startup, sea en una corporación, antes de emprender. Sí, Porque al de final, acuerdo. bueno, creo que se aplica mucho más lo que sea que estás haciendo, tienen más experiencia, p- hay problemas que solucionaste de todas formas, aunque claro, el impacto, como dices tú, no es el mismo. Ahí quería preguntarte, ¿qué fue lo que más te dejó o el aprendizaje más grande que tuviste que quizás estás aplicando ahora en Save Money de toda esta experiencia? Porque bueno, no solo estuviste en Victoria, pero tienes harta experiencia y nada, me imagino que aprendiste mucho también antes de haber llegado. Buenísimo. Eh, a ver, yo creo que lo resumiría como en algunos puntos. Yo creo que uno fue la emoción de saltar un poquito a la piscina. Yo cuando me fui a Colombia era un proyecto que, pucha, perfectamente podría haber funcionado como no y haberme regresado con la colita entre las piernas, digamos, porque justo me decía fue una época difícil, empezó el COVID, hubo una gran serie de transformaciones en una empresa que su rubro netamente ve el proceso de lo que es asistencia presencial. Ni siquiera estábamos hablando de lo que era el teletrabajo, si casi que ni existía. Entonces, eh, vivir ese nivel de incertidumbre también te permite eh, enfrentarte y saber que los caminos que uno proyecta no siempre están siempre marcados ni definidos. Siempre te puedes encontrar con sorpresas en el camino y creo que eso es un gran aprendizaje. Eh, Mm. lo segundo, por otro lado, y creo que tienes mucha razón, a nivel de lo que puede ser una startup, siempre es importante el aprendizaje con mentores. En mi caso, y acá aprovecho de mandarle un saludo a Rodrigo Levitt, eh, Ro es el CEO de GeoVictoria, es una persona con mucho entusiasmo, muy brillante desde una perspectiva también comercial y como ya la empresa, entonces siempre tener una persona al lado que te entrega mucha energía para poder, sobre todo, probar cosas y equivocarte, creo que es sumamente valioso para cualquier persona. Así que ojalá también que hacer una invitación a que las personas también en ese tipo de escenarios no tengan miedo a equivocarse. Finalmente uno tiene que tener la capacidad de equivocarse rápido y también aprender para poder llevar a cabo los proyectos y finalmente estar llevando a cabo un camino que es de largo plazo. De hecho Mm. hay un libro muy bueno que habla de esto, que es el libro que uno de los cofundadores de Waze, que dice, no te enamores del problema, o sea, no te enamores del problema y no te enamores de la solución. Mm. Que habla mucho de estos temas del crecimiento, de cómo se da, de cómo llegas al product market fit, de cómo tienes que interactuar con los usuarios, de cómo al principio los roles dentro de una startup se van moldeando. Entonces, también recomendado ahí para las personas. Bacán. Ahí también a propósito del fallar, estuve leyendo un libro hace poquito que es del diario del CEO, que es un podcast también gringo, o no, bueno, británico. Eh, Bueno, y el tipo sacó un libro que tiene unas leyes, como que dice él, de los negocios y en la vida. uh-huh. Y una de las leyes es que tienes que fallar más que tu competencia. Y da el ejemplo de Thomas Watson, que fue como CEO de IBM por muchos años. Y este tipo tenía como un valor, un principio, que es que en el fondo si quieres aumentar tu tasa de éxito, dobla tu tasa de fracaso. Y eso está también súper bueno. Y la conclusión que daba del capítulo era que en el fondo el fracaso es feedback, el feedback es conocimiento y el conocimiento es poder. Entonces también está es súper bueno, bueno, como esa actitud ante el fracaso, no tenerle miedo. Y yo siempre al final digo que una de las cosas más importantes para emprender, pues, como estar abierto al fracaso, estar abierto a que no te funcionan las cosas nomás y para adelante. Oye, Totalmente.
Para ir cerrando igual, porque justo la media horita, te quería preguntar la pregunta que más me gusta hacer y que le hago a todas las personas que vienen, es que si tienen alguna idea de negocio por ahí que encuentren que está chora, que está interesante, que obviamente no la vayan a hacer porque en tu caso está enfocado en Save Money, pero no, si alguien más la toma puede llegar a funcionar. Buenísimo. A ver, yo creo que es una idea de negocio que está súper interesante. No, no sé si es un concepto como tal, pero por lo menos es una industria donde yo sí lo pensaría. Eh, yo soy una persona sumamente dog lover. Tengo a mi perro, voy para todos lados con él, salgo a trotar, etcétera. Y el crecimiento que se está dando dentro de la industria de mascotas es una cuestión sumamente importante acá en Chile. Y de hecho está más desarrollada incluso yo diría en otros países. En Colombia me tocó ver que básicamente todos los restaurantes son pet friendly, tú llegas con tu mascota, casi que lo atienden junto contigo. Y acá he visto, por ejemplo, un gran crecimiento a nivel de cómo poder ayudar a las personas que tienen que asistir a trabajos presenciales y que no pueden dejar al perro, al mascota, al gato todo el día en la casa. Y he visto varios emprendimientos que están empezando a surgir donde recogen justamente a todas las mascotas, les llevan una experiencia, donde los pasean, donde están acompañados, digamos, con otros animales y los traen de vuelta. Así que pensado en algo quizás no tan tecnológico, algo que yo no me metería de por sí porque tengo mi foco en lo que es la tecnología, pero que encuentro muy llenador como usuario, creo que hay muchas alternativas dentro de esa industria. Ya. Claro, y, bueno, de hecho es algo que, por lo menos para partir, cualquier persona puede, como dices tú, no es muy tecnológico, no necesitas saber desarrollar, no necesitas tener un background Exacto. muy técnico, así que está bueno para iniciar. Oye, muchas gracias, Nicolás, estuvo buena la conversa. Nos quedamos, nos pasamos un poquito, pero está Buenísimo. bien. Vale, Ya, pues, ahí oye, estamos gustazo conversando. y gracias por la invitación. Gracias a ti por haber venido y el mejor de los éxitos con Save Money. Ahí nos vamos a quedar como usuarios fieles. Buenísimo. Que Ahí estés nos bien. Chao, esperamos. chao. Chao, chao. Chao, chao.